Hoy estamos de manteles largos. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su servicio al compañero Amin, que nos va a compartir el tema el sexo, la codependencia y yo. Durante aproximadamente 90 minutos, tiempo máximo sugerido. Al finalizar, llegará el turno de preguntas y comentarios. En el chat al compañero orador, donde cualquiera de los asistentes puede participar. Compañero, te recuerdo que tenemos que evitar el lenguaje ofensivo y las descripciones sexuales explícitas para mantener el clima de recuperación. ¿Está bien que te avisemos cuando te queden 5 minutos? Sí. Gracias. Pues adelante, Amin, compañero. Muchas gracias. Saludo con mucho cariño a este grupo. Me da mucho gusto y mucha emoción el poder estar con ustedes. Yo soy Amin, soy un adicto, alcohólico, codependiente, anónimo. Afortunadamente, el día de hoy, bueno, pues estoy en un grupo de recuperación aquí con ustedes, haciendo válido el amparo contra esta sentencia de muerte. Solo por hoy y por el hecho de estar aquí con ustedes, lo cual yo agradezco mucho y felicito a este grupo, esperando que cumpla muchos años más. A mí me da mucho gusto ver grupos de ASA porque no hay muchos grupos de ASA. Entonces, el que hayan grupos de ASA y que estén bien cuidados y que estén que sean tradicionales y que cuiden la unidad, pues a mí me da mucha emoción. Espero que cuenten con muchos años más. Y bueno, yo nada más pido permiso con respecto a la autonomía. Voy a transmitir la junta en mi grupo de Facebook, Yo Soy Amin, pero nada más lo que yo voy a hablar. Cuando yo termine de hablar y empiecen a hablar ustedes, voy a cortar la transmisión para que se guarde el anonimato de quien quiera hacer uso de la palabra o preguntar o compartir lo que sea. Entonces, terminando mi compartimiento, pues lo terminaré. No sabía que era de 2 horas la junta, tengo un compromiso, pero yo creo que tengo 1:45, ¿no? Tengo que irme. Aquí en México es 1:40, me tengo que ir a las 3:15. Pero entonces terminaré de hablar antes para escuchar lo que ustedes tengan que compartir o preguntar, o para que ustedes también tengan el espacio para expresarse. Así es que pues les agradezco de nueva cuenta y bueno, pues vamos a empezar. Está interesante el título porque pues vamos a hablar de la sexualidad o del sexo, de la codependencia como la precursora de todas las adicciones y de mí, ¿no? Que ahorita vamos a ver qué quiere decir y yo, ¿no? Bueno, qué quiere decir para mí o qué quiero decir para mí cuando hablo de mí, ¿no? Hoy por hoy. Hablar un poco para entrar en el tema de la sexualidad, me gustaría comenzar un poco hablando de la codependencia, porque la codependencia, pues, según su literatura, es el padecimiento, la enfermedad que precede todas las adicciones, ¿no? Se dice que uno se hace adicto al alcohol, a las drogas, al sexo, a la comida, al trabajo, al ejercicio, a las dietas, a la apariencia física o a lo que sea, como una forma o una respuesta por no aguantar mi vida o mi codependencia, ¿no? La codependencia es un padecimiento de inmadurez emocional y espiritual que surge en la infancia por provenir de familias disfuncionales. Entonces, pues yo provengo de una familia disfuncional y siempre digo lo mismo, yo todavía no conozco a una sola familia funcional, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que no lo digo desde un punto de vista crítico, lo digo pues que la condición humana es imperfecta. O sea, y en una familia, pues imagínense, ¿no? Siempre está el espacio para la existencia de adicciones, de abusos, de problemáticas propias de la naturaleza humana. Entonces, yo por eso digo siempre que hablo de codependencia, pues digo que la codependencia es parte de la condición humana, ¿no? Es propia de la condición humana. ¿Por qué? Porque yo todavía no conozco un solo ser humano que su estabilidad emocional no dependa de factores externos, ¿no? Esa es otra definición de codependencia. Cuando mi estabilidad emocional depende de factores externos. De si una persona está conmigo, si no está, si me quiere, si no me quiere, si tengo dinero, si quiero, si no consigo lo que quiero, si alguien se enferma, si alguien se muere, si alguien se va, si alguien se queda. Yo he sido una persona que ha dependido históricamente, emocionalmente, de factores externos, y creo que así es la condición humana en general. Entonces, pues ya esto se convierte en algo, la verdad, muy atractivo para mí, porque entonces voy a estudiar o voy a trabajar en un programa que atiende todas las debilidades de la condición humana, ¿no? En este caso, la codependencia, ¿no? ¿Y de dónde viene esa, digamos, esa característica de la condición humana que se llama codependencia o dependencia de factores externos? Pues yo lo que entiendo hoy de la vida y de mí, de los seres humanos, y de esta dimensión, tercera dimensión de la existencia, esta dimensión material llamada vida, pues es que venimos, o vine yo a esta experiencia material llamada vida, a cumplir un propósito, ¿no? En realidad, cuando ahí dice el sexo, la codependencia y yo, pues digo, yo en esta tercera dimensión me presento como Amin, pero realmente Amin no describe quién realmente soy yo. O sea, una palabra, unos vocablos, un nombre influenciado por alguna situación geográfica o cultural de mi familia que decidió ponérmelo, no tiene nada que ver con quien yo soy en realidad, ¿no? Mi nacionalidad, pues tampoco, mi profesión tampoco, mi estado civil tampoco. Realmente yo he tenido que ir un poco más profundo para saber quién soy yo, ¿no? Siempre hago esta pregunta para los que escuchen un compartimiento: ¿quién eres, no? ¿Quién eres? Y siempre digo que pues estas respuestas o etiquetas que yo me he puesto, a mí, mexicano, economista, soltero, casado, padre, hombre, lo que sea que yo le ponga, la etiqueta que yo me quiera colgar, no describe realmente quién soy yo en realidad, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé, por algún motivo en esta condición material traigo esa confusión de creer que soy lo que no soy, creer que soy toda esta apariencia, creer que soy estas etiquetas, pues que en esta experiencia material se le suelen poner a las personas para catalogarlas, ¿no? Razas, culturas, edades, géneros, nombres, religiones, no lo sé. Pero bueno, ya aquí con ustedes en un camino de desarrollo espiritual, pues yo me entero de que no soy nada de eso, ¿no? Y bueno, la otra pregunta es: ¿a qué vine? ¿Quién soy? ¿Y a qué vine? ¿O qué hago aquí? ¿No? Entonces, en una experiencia material, en una experiencia, en un camino de desarrollo espiritual, como es un programa de 12 pasos, voy a atender mi parte esencial, que es el espíritu, ¿no? Voy a atender el espíritu, voy a desarrollar, a trabajar con mi parte esencial, que es el espíritu, porque aquí aprendo, gracias a ustedes, que yo soy un ser espiritual viviendo una muy pequeña
experiencia material llamada vida, ¿no? Pero mi esencia es espiritual, es lo que le da vida a este cuerpo y a todas las etiquetas que yo le pueda colgar a este cuerpo, las ropas y las etiquetas y los títulos y demás que yo le pueda colgar al cuerpo, pues parten de algo que le está dando vida a este cuerpo, ¿no? Que es el espíritu. Entonces, soy un ser espiritual. El espíritu tiene ciertas características muy bonitas, que a mí me dio mucho gusto enterarme que yo era un ser espiritual y que aparte tenía estas características, como por ejemplo, pues que el espíritu nunca nace ni nunca muere, ¿no? Existe desde siempre y existirá por siempre, o es parte de algo mayor, ¿no? De este espíritu, pues que algunos le llamarán Dios, poder superior o el espíritu creador, divino, no lo sé, ¿no? Como cada quien parte de esa creación o de esa energía creadora se individualizó en este cuerpo, convirtiéndose en mi alma, este espíritu, y estoy hoy experimentando la vida, ¿no? Y esta vida, bueno, pues esta sí tiene principio y tiene fin, y tiene ciertas características, tiene adicciones, tiene muerte, tiene enfermedad, tiene traición, rechazo, humillación, injusticia, tiene angustia, ansiedad, desesperación, tiene envidia, tiene egoísmo, tiene venganza, tiene dinero, que ya sabemos que el dinero pues es terrible cuando lo uso para cosas distintas a lo que los debo usar, tiene sexo, que es terrible el sexo para mí cuando no entiendo lo que es el sexo, y vamos a tratar de hablar el día de hoy de lo que para mí es el sexo hoy, o lo que quisiera que fuera en un ideal, ¿no? Y y tiene todas esta experiencia dual, ¿no? De noche, de día, de calor, de frío, de blanco, de negro. Es una experiencia dual, ¿no? Y la contraparte del espíritu o del ser, pues es el ego, ¿no? El falso yo. El que creo que soy, pero que no soy, ¿no? Entonces, en esta confusión, cuando yo no me identifico con quien realmente soy, en esta confusión de creer que soy lo que no soy, de identificarme con el enemigo, con el oponente, con el impostor, con el ego, con el chanclas, con el diablo, como le quiera cada quien decir, con la enfermedad, con la carencia, bueno, me va a llevar a tener ciertas necesidades para salir de la pesadilla y del infierno de vivir identificado con quien no soy, ¿no? Y eso es la codependencia y ese es el origen de las adicciones, ¿no? Entonces, si yo estoy identificado con quien yo no soy en realidad, y cuando yo no me tengo a mí, a mi verdadero yo, siempre digo que se va a formar en lo más profundo de mi ser un profundo vacío en el alma. Yo siempre hablo del profundo vacío del alma, el profundo vacío del alma. Así se debería de llamar algo, un libro, un podcast, a ver qué hacemos. Pero pues viene el profundo vacío del alma, que es lo que es tan incómodo, este profundo vacío del alma que tengo yo por ser codependiente, o como parte de la condición humana, porque dije que todos los humanos somos codependientes, que voy a tratar de llenarlo o de anestesiarlo con personas, situaciones o cosas, ¿no? Entre ellas las sustancias, pero también el sexo, ¿no? En particular en este caso. Entonces, y de ahí surgen las adicciones, ¿no? Porque, miren, todo lo que yo use de afuera para tratar de llenar algo de adentro que me está doliendo, va a estar destinado al fracaso emocional y espiritual, porque no voy a resolver el problema de raíz, ¿no? O sea, si yo me siento solo y busco compañía,
de cualquier tipo, sexual o de cualquier tipo, y no me doy cuenta de que la soledad no tiene que ver con nada de afuera, sino que tiene que ver por no tenerme a mí conmigo, o no tener al insospechado recurso interior que ustedes me han regalado conmigo. Hay un fenómeno que se llama los bienes de interés disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a usar cosas, como por ejemplo relaciones o el sexo, o las drogas o el alcohol, o algo, para no sentir este profundo vacío del alma, y efectivamente ese algo que yo use me va a ayudar a minimizar el malestar que yo estoy experimentando, ¿no? Pero como son bienes del interés disminuido, quiere decir que cada vez voy a necesitar usar más y más para alcanzar el mismo estado de anestesia o de sensación de que este vacío se ve llenado por un momento con alguna de estas cosas que yo puedo usar para llenarlo, ¿no? Entre ellas el sexo. Y entonces, bueno, pues en mi desesperación por no sentir este profundo malestar, este profundo vacío del alma que se siente terrible, que viene acompañado de miedo, de temor, de angustia, de ansiedad, de tristeza, de desesperación, de enojo, de resentimiento, de egoísmo, de un cúmulo de emociones muy, muy, muy desagradables. Pues va a haber un mandato. La adicción surge cuando hay un mandato en la parte más primitiva del cerebro que me dice consume, cabrón, porque en efecto sí hubo una recompensa, temporal o no temporal, sí hubo una recompensa o digamos, un alivio a este profundo malestar interno que yo traigo, ¿no? Y hay sustancias que duran muchos años, ¿no? Hay gente como yo que forma una familia y se casa y tiene hijos y tal, para no sentir su vacío, que estudia para no sentir su vacío, que trata de ganar dinero y comprar cosas para no sentir su vacío, que trata de tener muchos amigos para no sentir su soledad y su vacío. Es decir, mi motor, mi móvil, el móvil que yo he usado como codependiente para no sentir mi vacío, bueno, ha sido muy diverso, ha sido múltiple, ¿no? He usado personas, situaciones o cosas. Y todo termina fracasando. Todo termina fracasando. ¿Qué quiere decir? Que hay dos posibilidades. O eso que hago para no sentir el malestar ya no me quita el malestar, o en el exceso de hacerlo daño a otras personas y ya no puedo tener acceso a eso que estaba usando para quitarme el malestar de vida que yo traigo, ¿no? El profundo vacío del alma. Entonces, pues es interesantísimo el fenómeno, empezando por lo último del título, que es yo, como ser espiritual viviendo una experiencia material, y en esta experiencia material identificado con lo que no soy, es decir, con el ego, que me lleva a tener un profundo vacío del alma y que es la característica principal de la codependencia, que más adelante voy a tratar de llenar o de anestesiar con personas, situaciones o cosas, entre ellas el sexo. Entonces ya recorrí como el título de atrás para adelante, ¿no? Y entonces, en los términos en los que estamos hablando de la falsa identidad, es decir, del falso yo, del que creo que soy, que no soy, el sexo se convirtió en lugar de ser un don, un regalo de Dios para mi realización, se convierte en una droga, ¿no? Convierto al sexo en una droga. Y todo lo convierto en una droga. La relación, la persona, el alcohol, las drogas químicas, las pastillas,
todo lo voy convirtiendo, me voy haciendo adicto a todo lo que voy tratando de utilizar para no sentir, porque, como ya dije, voy a estar teniendo ya incluso mandatos primitivos en la parte más primitiva del cerebro que me dicen consume porque no quiero sentir este malestar, ¿no? Y entonces, pues, viene la deformación de la sexualidad, ¿no? Viene la utilización de la sexualidad, del sexo, para tratar de no sentir este profundo vacío del alma. Y bueno, pues ahorita lo estoy diciendo de forma muy sencilla y muy analítica, pero esto es algo súper confuso en mi vida, ¿no? Sobre todo desde la infancia, en donde pues la connotación que se le da al sexo es completamente distinta a la que realmente tiene para mí el día de hoy, ¿no? Como algo prohibido, como algo sucio, como algo que no, que es indigno, en mi caso hablo, ¿no? Bajo, ¿no? Pero que a la vez, pues es una fuerza, al ser un instinto, se convierte en una fuerza interna, ¿no? Por mucho que me digan lo que me digan, yo, en mi experiencia, empiezo a vivir la sexualidad como una fuerza muy importante en mi vida, como un instinto muy importante en mi vida, ¿no? Y bueno, pues sin ninguna educación también, ¿no? Sin ninguna información, ¿no? Pues simplemente, o sea, no hay una educación, incluso imagínense qué ignorancia que en lugar de hablarlo de manera abierta, pues son temas tabús que no se tocan, entonces pues hay cada quien, al menos en mi generación o en la mayoría de la generación de la que yo vengo, pues, y antes peor, pues era un tema que no había tampoco mucha comunicación, ¿no? Ni información ni educación, ¿no? Entonces, pues voy enterándome, y hay muchas, alrededor del sexo, pues hay muchísimas creencias raras, ¿no? Creencias de que a través del sexo puedo ser una persona más valiosa, ¿no? O que puedo utilizar el sexo para poder controlar a las personas, o para hacer que las personas estén conmigo, o para ser más atractivo para ciertas personas, ¿no? Hacia afuera y hacia adentro, pues como un mecanismo de quitarme el dolor, ¿no? Como un mecanismo de tratar de llenar este profundo vacío, aunque sea de manera temporal y muy corta. Y bueno, pues entro en las garras de la adicción, ¿no? En donde pues, todo lo que he usado para cubrir motivos distintos para los que realmente está hecho lo que sea que yo esté usando, termina convirtiéndose en principio en una solución temporal a un problema mayor, pero en un futuro en un problema mayor a la solución del problema o al problema que estaba tratando de fungir como solución. Entonces, pues la sexualidad, yo creo que tiene un contexto, un marco de referencia en cada uno de nosotros, en algunos casos similar, pero en otros completamente distinto, ¿no? Sin embargo, yo creo que en todos los casos, creencias erróneas con respecto a lo que realmente debería de significar la sexualidad en mi vida o en mi recuperación, ¿no? Adicionalmente a esto, bueno, pues está toda esta información, ¿no? Equivocada y siniestra y escondida y misteriosa, pero adicionalmente de eso, pues están las experiencias de cada quien, ¿no?
cómo descubro yo la sexualidad y cómo voy yo experimentando. Y eso mezclado con todas las otras áreas de mi vida y los otros instintos, pues se vuelven un cóctel imposible de digerir, cabrón, ¿no? O sea, yo cuando lo he platicado y conozco muchos casos así, casos de abuso sexual con gente de baja autoestima, ¿no? Y no a un abuso necesariamente violento, pero también en donde a la persona abusada con muy baja autoestima puede incluso llegar a entender o a encontrar una forma de existir, aunque sea a través del abuso sexual, ¿no? Es decir, que muchas veces yo he encontrado en historiales, en el mío, pero en muchos otros historiales, que el abuso se convirtió incluso en una mejor forma de vida, cuando en la parte de la víctima era mejor ser abusado que no existir, ¿no? Para los que tengan dañado su instinto emocional, por ejemplo, ¿no? La sensación de no existir, de ser invisible, o de no ser agradable, o de ser desagradable, o de no servir para nada, se ve incluso eclipsado, beneficiada a la hora de ser abusado sexualmente, ¿no? Al menos sirvo para, o al menos puedo ser útil para que un abusador abuse de mí, ¿no? Y cuando yo encuentro que puedo ser incluso útil, aunque sea para ser abusado por un abusador, y cuando yo encuentro que la sensación de existir a pesar de ser en un abuso es mejor de ser visto y de ser tocado, es mejor que la sensación de no existir, pues entonces es muy probable que ya hay un descoyunte ahí importante de la sexualidad, y es importante que trate de utilizar este recurso o este instinto para existir, para intentar existir, ¿no? Para no sentir que no valgo, que no sirvo para nada, que no existo, que soy invisible, ¿no? Y bien, pues vienen trastornos realmente dolorosos, ¿no? Porque el camino de la adicción sexual o el camino de la sexualidad mal encaminada se convierte en un camino muy doloroso, ¿no? Y no necesariamente únicamente en la adicción sexual, ¿no? También en la codependencia, ¿no? En la codependencia, pues una persona que se siente sola, inútil, invisible, desagradable, desechable, y descubre que el sexo lo puede usar para que alguien más me vea, pues lo voy a usar, ¿no? Aunque sea para eso, lo voy a usar. Entonces, pues se convierte este tema en un tema muy, muy interesante, ¿no? El tema de la sexualidad se convierte en un tema muy atractivo para mí, en el sentido de poder descubrir ese profundo vacío del alma, esa desviación, esa mala utilización de este instinto, como es el instinto sexual, para fines de intentar existir, controlar, estar con alguien, valer, ser importante, ser útil para cualquier propósito, aunque sea de índole sexual, ¿no? Y pues la vida, a través de una sexualidad
mal ejercida, mal entendida, mal practicada, mal vivida, se convierte en una vida muy triste, ¿no? Muy dolorosa y muy vacía. Porque hay un fenómeno interesante. Miren, cada que yo trato de llenar mi profundo vacío del alma con lo que no lo llena, pasan dos cosas. Me da una sensación, ¿saben cómo lo veo? Como, imagínense que tengo un hueco aquí adentro y que uso algo como una bomba de humo para sentir que se llena, ¿no? Entonces, pues sexo, comida, control, lo que sea que yo use. Es como una explosión así de una bomba de humo que por un segundo me da la sensación de estar lleno, ¿no? En mi interior, que ese vacío se ve ocupado por un momento, pero esa bomba de humo de inmediato se esfuma, se deshace, ¿no? Y lo que termina provocando es que el hoyo se hace más grande, ¿no? Cada que yo uso algo de afuera para llenarlo de adentro, sí me va a dar esa sensación de que ya se llenó, pero en ese intento yo me he dado cuenta de que hay algo adicional que pasa, que el vacío se hace más grande. Y entonces para llenarlo necesito más. Es otra forma de explicar los bienes del interés disminuido, ¿no? Necesito más sustancia, más sexo, más droga, más alcohol, más pertenencia, más cariño, más aprobación, más posesiones, más aplausos, más reconocimiento, poder, prestigio, etcétera, cabrón, ¿no? Comida, lo que sea que yo esté usando. Entonces, bueno, pues es un ejercicio maravillosamente, bueno, a mí se me hace muy interesante el ver cómo funcionan las adicciones y cómo cada vez entonces, y como no, ahora tengo el vacío antes, que era más chico, no lo aguanté, pues ahora que es más grande lo aguanto menos y voy en la búsqueda de la solución en donde no está, ¿no? Y bueno, entonces, esa es la triste transformación de la sexualidad en algo que a lo largo de mi vida me dio muchos problemas, me ha dado muchos problemas, en algo que me hizo sentir profundamente vacío, solo, avergonzado de mí mismo, ¿no? Como un recurso peligroso y doloroso, ¿no? Al que cada vez quise yo acudir menos y menos y menos, y que a lo largo de la vida me cobró una factura muy cara, ¿no? Una factura muy cara. Ahora, esta es como la parte confundida de la sexualidad, ¿no? Vivida desde el ego, vivida desde el falso yo, ¿no? Esa sexualidad vivida desde el falso yo, pues me ha traído esta sensación tan terrible, este malestar tan terrible, ¿no? Y problemas de todo tipo, ¿no? Sí, perdón, Miguel, es que me dijeron que se detuvo el video, pero si no hay nadie con su cámara prendida, yo prefiero también apagar la mía si no les importa. Pero sigo aquí transmitiendo, ¿eh? Sigo aquí transmitiendo, no pasa nada. Entonces, sí. Disculpa, ¿eh? Entonces, bueno, el caso es que el día de hoy, pues me siento yo muy, muy, muy contento de poder, bueno, vamos a compartir una parte de esperanza dentro de la sexualidad en recuperación, ¿no? Que tiene mucho que ver con vivirla desde donde realmente, desde a donde realmente le pertenece ser vivida, ¿no? Como este regalo, como este don de la vida o de Dios que me dio para mi propia realización, ¿no? Y como todo en la vida,
el problema de la sexualidad, pues lo tengo que resolver de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿no? Es lo mismo con el alcoholismo, ¿no? Si yo quiero dejar de beber tapando la botella, voy a fracasar, o si yo quiero dejarme de drogar, o si yo quiero terminar con mi codependencia, no lo voy a poder hacer si no es de adentro hacia afuera, ¿no? El tema fundamental de la recuperación de quien realmente soy yo, no del falso yo, que hablábamos al principio, de esa falsa identidad que yo tengo con quien no soy, con el ego, de esa problemática que he encontrado a lo largo de mi vida por identificarme con quien no soy, pues lo que tengo que es ir en busca de quién soy en realidad, ¿no? Y el programa, bueno, pues me va a llevar de la mano, el programa me va a llevar de la mano a experimentar mi propia identidad, ¿no? Mi verdadera identidad. Para esto, bueno, pues es aquí el proceso de recuperación, y para terminar, al final, terminar hablando de lo que es, desde mi punto de vista, una sexualidad sana. Pues es que yo tengo que, en el programa de recuperación, para encontrar mi verdadero yo, mi verdadera identidad, necesito desidentificarme de la falsa identidad. Y si ya estoy en el consumo o en una adicción, pues necesito interrumpir la práctica de esa adicción para poder yo tener la posibilidad de... Necesito ya tener yo la posibilidad para poder tener esa posibilidad necesito interrumpir el consumo de lo que sea, ¿no? O el patrón adictivo, porque pues, si es una adicción de consumo o si es una adicción de proceso. Entonces, si es una adicción de proceso como la sexual, pues tendría yo que encontrar y describir muy bien cuáles son los patrones adictivos o las prácticas tóxicas dentro de esta práctica sexual, ¿no? Definir bien mis círculos de abstinencia, tener un trabajo profundo de recuperación en donde yo sea honesto, igual si soy codependiente, que es de proceso, saber qué me hace bien, qué me hace mal, y con la ayuda de Dios, porque solamente es con la ayuda de Dios, tratar de dejar el consumo para empezar el camino de recuperación, ¿no? Mucha gente está confundida y cree que la recuperación de Alcohólicos Anónimos es no beber. Y no hay nada más falso que eso. Es una condición necesaria para recuperarme, pero no suficiente. Porque el día que yo deje de beber, lo que voy a encontrar es el malestar que ese alcohol estaba tapando. El día que yo deje de tener estas prácticas tóxicas en términos sexuales, pues lo que voy a descubrir es el malestar que está detrás de esas prácticas o que esas prácticas tapaban, ¿no? Entonces, pues es como que le arrancón, ¿no? Pero si yo no dejo de consumir, pues no hay ninguna posibilidad de recuperación, ¿no? Y pues, se puede hacer un camino muy largo, y yo lo digo por experiencia, no lo digo por la experiencia de nadie más, ¿no? Yo puedo estar aquí quién sabe cuántos años y seguir estando mal, ¿no? Vacío, solo, triste, deprimido, ansioso, angustiado, lleno de defectos, con mucho malestar, con una vida miserable, ¿no? Aún en grupo, ¿no? Entonces, pues tengo que arrancar con la interrupción del consumo, ¿no? Que eso es lo que ningún adicto quiere hacer, ¿no? A mí dame la medicina o dime cómo le hago, pero sin que tenga que soltar mi adicción, ¿no? Y eso pues no se puede. No se puede. Entonces, bueno, a mí me ha funcionado a lo largo de los años el ir entendiendo este primer paso, el ir describiendo por lo pronto mi abstinencia, ¿no? Si es que soy adicto sexual o codependiente, porque en AA está muy clara, ¿no?
o en narcóticos está muy clara, pero en ASA o en CODA no está tan clara la abstinencia, ¿no? Y cada quien tendrá la propia, ¿no? Y la mía es distinta a la de ustedes y así viceversa, ¿no? Entonces tengo que tener un trabajo profundo con un padrino, con mi grupo de apoyo para empezar a ver todas esas 1000 formas que sigo teniendo de huir de mí, ¿no? Pero bueno, si se da el milagro, que es lo que siempre pasa si yo trabajo en el programa, de que Dios haga por mí lo que yo no puedo hacer, que es interrumpir el consumo y entrar en una abstinencia, no sobriedad, sino abstinencia, pues no puedo arrancar en este camino de autodescubrimiento de quién soy en realidad, ¿no? Entonces, hay que atravesar lo que nadie quiere atravesar, que es el síndrome de abstinencia, de lo que sea que estemos consumiendo, ¿no? Que es una etapa terrible, terrorífica, ¿no? O sea, cuando estás adicto a una pareja y te quitan a la pareja o la pareja se va, pues sientes que te mueres, ¿no? O si tienes una relación sexual o una conducta sexual que ya no practicas, pues sientes que te mueres, o si dejas el cigarro, el alcohol o las drogas o las benzodiazepinas o lo que sea que yo vaya a dejar, que yo ya tenga una dependencia, el cuerpo va a tener una reacción que se llama síndrome de supresión, y es una reacción física, química terrible, ¿no? Que puede tener sensaciones sumamente desagradables, temblorina, palpitaciones, sudoración, angustia, ataques de pánico, etcétera, ¿no? Pero bueno, es necesario, ¿no? El programa, lo que me da el grupo y el programa es una contención de otras personas que ya pasaron por ahí, que me van a abrazar, me van a cobijar para que yo pueda caminar a través de esta puerta hacia la libertad que se llama síndrome de abstinencia. Eso es el síndrome de abstinencia, la puerta hacia la libertad, ¿no? Entonces, pero pues sí, no se siente agradable, pero hay que agarrar valor y esperanza de quienes a mí me recibieron, de todos ustedes, para que yo me anime a pasar por ahí. Y a partir de ese primer paso, pues vendrá toda una vida nueva, ¿no? O sea, ya cuando yo logre evitar el consumo, cuando yo admita que mi problema es que no tengo poder superior en un primer paso, que soy ingobernable, que soy impotente ante mis conductas, ¿no? Que yo no puedo porque no tengo ese poder superior que puede por mí, lo que yo no pueda por mí mismo, pues voy a llegar a la conclusión de que sí existe un poder superior que me va a ayudar a atravesar ese camino, ¿no? Que me va a dar esa fortaleza que tanto he estado buscando, que me va a llenar ese profundo vacío del alma, que me va a completar, que me va a dar esta sensación de estar vivo y de existir, y ya no voy a tener necesidad ni de tapar dolor ni de llenar vacío, ¿no? Pero bueno, pues es un camino que no es tan fácil y tan corto, pero que en el momento en el que yo empiezo a caminarlo, si no lo dejo de caminar y si hago lo que tengo que hacer, pues no hay manera de fracasar. Esa es la gran noticia, ¿no? Me decían, padrino, te tengo una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? ¿Cuál es la mala? Que si no das tu 100% o tu 200 o tu 300% en el camino de recuperación, no te vas a recuperar. Y la buena es que si sí das ese 300%, no hay manera de que no te recuperes. Y cuando hablo de recuperarme, hablo de encontrar ese único y verdadero contenido de mi vacío interior, ¿no? Que por definición, si yo ya estoy lleno desde adentro, ya no tengo necesidad de ir a buscar alcohol, drogas ni sexo para llenar vacío. Y como no lo voy a poder llenar el vacío con lo que sea que yo haga, convertir esa solución temporal a un problema mayor en un problema mayor que la solución temporal del problema que trataba de resolver, ¿no? O sea, se convierte ya o sea, yo pude haber usado el sexo para no sentirme solo, pero luego el sexo me dio muchísima más soledad, o la práctica sexual
tóxica, destructiva, enfermiza, me dio muchísimo más soledad que la soledad que yo tenía y que quería tapar con eso, ¿no? Y bueno, la maravilla de la recuperación y de este camino que todos estamos compartiendo es que en el momento en el que yo me dé la oportunidad de encontrar ese único y verdadero contenido de mi vacío, que yo esté en un programa, en un grupo, que yo haga lo que tengo que hacer, que yo trabaje, que yo tenga mente abierta, honestidad y buena voluntad, en ese momento preciso voy a poder despegar o encaminarme hacia la libertad, ¿no? Hacia la libertad de la adicción, de las garras de la adicción, pero no solo eso, a la libertad verdadera, porque voy a haber resuelto el problema. Es decir, que si yo tomo morfina para tapar dolor, pues si me quitas la morfina, lo que voy a sentir es el dolor que está, una fractura, digamos, pues voy a sentir el dolor de la fractura. Pero que si ustedes me ayudan a recuperarme, a curarme de esa fractura interior, esa fractura del alma, ya no voy a necesitar la morfina. Y no es de que me la tengan que arrebatar y que yo los esté persiguiendo para que me la tenga yo que tomar porque no aguanto el dolor, sino que ya no voy a tener dolor. Entonces, pues se convierte esto en un camino muy esperanzador en mi experiencia, en donde yo puedo llegar a tener una experiencia de vida completamente distinta, ¿no? Una experiencia de vida en donde ahora sí voy a empezar a hablar de relaciones sanas y de sexualidad, pues sana desde mi entendimiento o desde donde el día de hoy me encuentro en este camino de recuperación, ¿no? Y lo que a mí me ha pasado en esta aceptación, en esta admisión de mi enfermedad, ¿no? De mi impotencia, de mi falta de poder superior, de mi profundo vacío del alma, pues me he dejado llevar o he tratado de resolver las cosas de la forma equivocada, ¿no? Pero en el momento en el que yo llego con ustedes, ustedes me ayudan a interrumpir el consumo de lo que sea que yo esté consumiendo. Me ayudan a atravesar, me agarran de la mano para atravesar por este síndrome de abstinencia tan terrible que se experimenta. Y me ayudan o me llevan de la mano a la búsqueda de este insospechado recurso interior llamado Dios. En el momento en el que yo reconozco quién soy, ¿no? Hago sin temor un minucioso inventario de mí mismo. En el momento en el que yo reconozco ante Dios, ante otro ser humano, ante mí mismo, la naturaleza exacta de mis defectos, y me voy atrás y me doy cuenta de cómo, cuándo y dónde se deformaron estos instintos, se descoyuntaron, y me doy cuenta de todo lo que me hicieron y de todo lo que hice, y realmente tengo la honestidad de admitirlo conmigo, con Dios y con otra persona, tendré la posibilidad de ir a construir un camino de disposición para que Dios me quite estos defectos que están haciendo mi vida miserable, ¿no? Y posteriormente voy a conocer la humildad para que pedirle a Él que me utilice para ser testimonio, para ayudar a otras personas, para serle útil a Él y a mis semejantes, que me quite mis defectos para serle útil a Él y a mis semejantes. Después me van a dar ustedes la honestidad de reconocer todos los daños que yo he cometido, y me van a acompañar a pedirle a Dios la disposición para reparar daños. Y después de la mano de ustedes voy a ir a hacer todas estas reparaciones de todos los daños que me he ocasionado tanto a Dios como a mí, como a todos mis semejantes con los que me he cruzado en esta experiencia material llamada vida, ¿no? Y después voy a construir una metodología de vida en donde diariamente esté
dándome cuenta de qué es lo que está detectando, admitiendo y corrigiendo, ¿no? Todo lo que me está sucediendo en el día a día, ¿no? Y me van a acompañar también a desarrollar técnicas para mejorar mi contacto consciente con el Dios nuevo, no el de ustedes, no el que yo traía antes, ¿no? Y después me van a enseñar a imitar de la mejor forma posible el amor de Dios en un 12avo, ¿no? Entonces, después de este camino de recuperación, de esta recuperación de mi verdadero ser, pues el sexo se convierte en sexo. Y yo lo que podría decir de la sexualidad sana es que, pues que es a todo dar, que es un regalo de Dios, que hoy la puedo disfrutar sin vergüenza, que hoy no tengo que estarme escondiendo de nadie, que ya no siento malestar ni soledad, ni a la hora de practicarla o a la hora de no practicarla, que no la uso como un mecanismo de control, que porque nada de lo que tiene que ver con el sexo en recuperación tiene que ver con con un medio externo para llenar un profundo vacío del alma, porque ese profundo vacío del alma ustedes me están ayudando a llenarlo con lo que sí lo llena, ¿no? Y entonces el problema de la adicción sexual o el problema de la codependencia o el problema de cualquier adicción siempre se tiene que resolver de adentro hacia afuera. Tengo que encontrar ese único y verdadero contenido de mi vacío interior, de ese profundo vacío del alma que me haga sentir valioso, completo, que me haga sentir paz, que me haga sentir una persona útil y feliz. Y entonces pues la sexualidad se convierte en un regalo maravilloso, La comida se convierte en comida, el sexo en sexo y las personas en personas. El dinero es a todo dar cuando es dinero. Pero cuando yo uso el dinero para llenar vacío, se convierte en el diablo. Cuando yo uso sexo para llenar vacío, se convierte en el diablo. Cuando yo uso personas para llenar vacío, se convierte en... Entonces, lo que yo tengo que hacer es llenar el vacío con lo único que sí lo llena, que ese es el programa de recuperación. Vivir plenamente, sentir el amor de Dios ocupando todo mi ser, ¿no? Por no decir el profundo vacío del alma. Y todo toma su justa dimensión, ¿no? Todo toma su justa dimensión. A mí, pues, yo tengo experiencias, la verdad, pues muy distintas en el ámbito sexual y de las relaciones personales y de todo, ¿no? De la comida, de mi cuerpo, la relación con mi cuerpo, la relación con la gente, la relación con el dinero, ¿no? Lo que pasa es que una persona vacía como yo convierte a todo en Dios. Como no tengo Dios y tengo una profunda necesidad de Dios, dice por ahí la literatura de AA, que todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad de Dios. Pues como no está Dios, el sexo lo convierto a Dios, el dinero en Dios, las personas en Dios, las relaciones en Dios, el dinero en Dios, el trabajo en Dios, poder, prestigio, reconocimiento, apariencia física y ve a saber tú qué cuántas cosas más. Y entonces todo lo que sea distinto a Dios, que yo ponga en el lugar de Dios, pues va a estar destinado a fracasar porque no es Dios. No es la pieza que encaja, no es lo que me llena. Decía una compañera, me gusta mucho, tengo un vacío tan grande que es del tamaño de Dios, porque solamente Dios lo puede llenar, ¿no? Y yo que lo he querido llenar con sexo, con algunas cosas mundanas y materiales, pues he estado en este fracaso, ¿no? Entonces, bueno, pues pues yo hoy creo y quiero creer que soy un hijo amado de Dios, quien guía mi vida con maestría divina, que mi esencia es espiritual, y cuando hablo de espiritual es que es lo que me conecta con Él o lo que Él ocupa en mí, ¿no? Que vine a esta experiencia material a ser un mensajero, un conducto de Él, ¿no? Porque pues si vengo de Él y estoy aquí es porque tengo la oportunidad de representarlo, y por eso el programa acaba en el 12, ¿eh? Porque es como decir, bueno, ahora sí vamos a tratar de representar a Dios, ¿no? Y esto que lo digo no lo digo desde el ego, lo digo desde la humildad, al revés, ¿no?
de tratar de dar un servicio en el 12 que sea desinteresado, que sea incondicional, anónimo, altruista, que no haya dinero de por medio, que no haya prestigio, que no haya control, que no haya nada, ¿no? Pues que es el amor de Dios. Dios no me pide nada para darme su amor. Él me ha amado siempre. El que no lo ha querido recibir soy yo, ese amor, ¿no? Y he convertido a personas, situaciones y cosas en Dios. Entonces, pues en este caso tengo yo una gran oportunidad de llegar a llenar este profundo vacío del alma con Dios, amarme y aprender a amar a los demás. Y utilizar el sexo como un regalo propio de Dios y de la vida para mi realización, ¿no? Acá me dicen que cómo puedo darle o hacer darle al hacer ejercicio el justo valor. Siento que también puede convertirse en el diablo, en una obsesión. Todo lo que yo ponga, yo sin Dios, todo lo voy a descomponer. Si hago ejercicio, lo voy a hacer compulsivamente. Si como, voy a comer compulsivamente. Si bebo, si me drogo o si tengo prácticas sexuales. Todo se resuelve llenando mi profundo vacío del alma con lo único que lo llena, que es Dios. Pero para que yo llene o para que Dios ocupe mi profundo vacío del alma, necesito quitar todo eso que hoy está ocupando el lugar de Dios. Por eso es primero dejar el consumo. Porque si hoy estoy atado a prácticas sexuales codependientes o de ejercicio, de comida tóxicas, destructivas, pues no va a haber espacio. Eso es de lo que yo estoy dependiendo el día de hoy. Si yo tengo que dejar esa dependencia primero, para después dejar un espacio libre para que Dios ocupe ese lugar, y entonces la práctica que sea, o lo que sea que yo tenga en la vida material, que está todo dar esta vida material. A mí me gusta mucho el dinero y la comodidad, pero como dinero, no como Dios. Todo como lo que es, el ejercicio como lo que es, el sexo como lo que es, el dinero, la comida, las relaciones, la pareja, todo como lo que es. Entonces, yo hasta aquí me voy a quedar para que ya compartan ustedes. Y voy a apagar la transmisión del Facebook para que conservar el anonimato de las personas que quieran compartir. Yo me despido entonces del Facebook. A mí, sí. una pregunta. Gracias. ¿Cuánto tiempo